Licenciado, ya puede iniciar, por favor. Gracias, José.
Compañeros, tengan todos muy buenas tardes. Veo 92 conectados. Eh, la clase del día de hoy es muy importante y se va a complementar con una tarea, como lo hemos hecho cuando hemos tenido de invitado a algún conferencista. Usted va a tener que entregar un resumen el sábado a más tardar, sábado 13, a más tardar a las 2 de la tarde, en el correo respectivo de la sección. Tendrá una ponderación de 5 puntos para su nota del examen final. Entonces, eso es importante que usted esté conectado porque en base a la lista de la asistencia de hoy se le trasladará a la licenciada Eva, que es quien tabula todos estos aspectos para la ponderación de los 5 puntos. O sea que todo aquel que no se conectó y aún entregue su tarea, pues no está de más porque se ejercitó y estudió. Pero la ponderación es esta clase más la tarea. Entonces tenemos 94 conectados. La clase del día de hoy se refiere a la interpelación a los ministros de Estado. En derecho administrativo, a mí me pasaba de estudiante, parecía que se repetían a veces algunos temas y se insistían en ellos. Yo les quiero decir que así es y me di cuenta en mi examen privado y ahora que tengo que evaluar en los exámenes privados, pues me doy cuenta más de los temas que se evalúan o las preguntas que son, llamémosle, cajoneras en el examen privado. Y el tema que vamos a desarrollar hoy, aunque usted podrá decir, ya hemos leído la Constitución, ya hemos leído la ley del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero vamos a puntualizar más en el tema de cómo es que se podría abordar en un examen privado, además con lo que usted tiene que complementar en su tarea, un resumen de esta plática, más un complemento que ya les voy a indicar en su momento de un articulado que tendrá que integrar con los artículos que leamos hoy y que pues se van a desarrollar en la clase de hoy. Entonces tengan todos muy buenas tardes y en la sección anterior casi se me olvidaba, lo voy a decir antes. El día 10 de mayo les habíamos programado una comprobación de lectura. Yo se las corrí para el miércoles 17. Hice la consulta en la coordinación y a las autoridades si ese día iban a dar descanso oficial. La respuesta es que no. Entonces, no quiero que se diga que Giovanni Oreana dijo, valga la redundancia, que no hay clases ese día en la universidad, en la Facultad de Derecho. Yo, en una libertad de cátedra, yo voy a adquirir la responsabilidad, la justificación con la coordinación, y para mí es fácil. Voy a indicar que pues ese día no voy a dar clases porque se les dejó una tarea que va a sustituir la clase de ese día, y tómenlo como un regalo de mi parte, de la cátedra, para las que son madrecitas. Las que aún no son, pues todos venimos de una mujer. Lamentablemente, mi señora madre ya está descansando, falleció, pero tanto las damas como los caballeros estudiantes tendrán también una madrecita que festejar, que agasajar, ya sea en un almuerzo, en una cena o lo que ustedes tengan programado. Y esa es la razón por la que yo les anuncio que el miércoles 10 de mayo, yo, Giovanni Oreana, en Derecho Administrativo, y también en mis secciones de la noche de Procesal Civil,
ya anuncié que no voy a dar clases, ya asumí la responsabilidad, yo tengo que rendir un informe de actividades mensuales tanto a la coordinación como a las autoridades de la facultad, a la Contraloría, y ahí pues tendré que justificar qué actividad hice para llenar ese espacio. Entonces, anticipadamente, por si se me olvida al final, por eso, porque en la clase anterior se me estaba olvidando y quería que esto fuera oficial y de viva voz de mi persona, anticipadamente a todas las que son madrecitas, feliz Día de las Madres y también pues a los que tienen la dicha de tener a su señora madre, ¿verdad? Entonces un fuerte abrazo y bendiciones, aunque todos los días deberían de ser el Día de la Madre, el Día del Padre, del niño, etcétera, pero comercialmente está estipulado determinado día, ¿verdad? Entonces festejen ese día con su familia, con sus seres queridos. Entremos a lo que pues estamos acá. He preparado un material que nos sirva de guía. No acostumbro a hacerlo porque prefiero que usted tome nota, pero creí conveniente ahora hacerlo de esta manera y le voy a pedir favor a José si nos puede proyectar unas diapositivas que hemos preparado para la tarde de hoy. Entonces, derecho administrativo, pues Giovanna Oreana, sigamos, siguiente diapositiva. El tema que vamos a desarrollar es la interpelación a los ministros de Estado. De seguro, y puedo hasta meter las manos al fuego, que va a ser una pregunta de examen privado, ¿verdad? Se recordarán de mí. Entonces, hoy vamos a hacer como un ensayo de cómo poder abordar ese tema, porque no solo va a ser esa pregunta, van a haber muchas preguntas más, pero si les preguntaran, hábleme sobre la interpelación a los ministros de Estado, pues sirva esta clase más la tarea, pues como un ejercicio para ir bien preparados, no solamente para ese examen, sino que también para su ejercicio profesional. Entonces, siguiente diapositiva, por favor, José, si es tan amable. Yo las hice, ¿verdad? Yo sé el contenido. La pantalla acá no permite eh, leerla completamente, pero tome nota, que es importante que usted se ejercite. Es una forma de ordenarle también al cerebro que grabe, ¿verdad? No solo escuchando, sino también escribiendo. Entonces, ¿qué es la interpelación? Consiste en un medio de control. Recuérdense que nosotros ya vimos órganos de control, ¿verdad? Como la Contraloría General de Cuentas, la misma SAT, la PGN, el Ministerio Público. Todos esos son órganos de control, ¿verdad? Que fiscalizan, observan al funcionario público. Yo como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, de la tricentenaria y gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, estoy fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Siendo un simple docente, ¿verdad? Imagínense pues los funcionarios públicos y no digamos los ministros de Estado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la interpelación? Consiste en un medio de control, ¿verdad? Interorgánico, porque hemos platicado acá en clase la separación de poderes, ¿verdad? La Constitución dice, ¿verdad?, que hay una parte dogmática, una parte orgánica y una parte también que es práctica. Y cuando vamos a la parte orgánica nos dice que hay tres poderes: el organismo legislativo, el judicial y el ejecutivo, y que ninguno está subordinado al otro, ¿verdad? Sino lo que existe es coordinación. Y pareciera que aquí encontráramos una contradicción, pero ya más adelante vamos a ver en la Constitución y en
sentencias de la Corte de Constitucionalidad que no es una injerencia del organismo legislativo con el organismo ejecutivo, principalmente con los señores ministros, ¿verdad? Está regulada en la Constitución como un órgano de control interorgánico. Y si la Constitución lo tiene regulado, la Corte de Constitucionalidad ya ha resuelto algunas inconstitucionalidades que se han planteado en relación a este tema, ¿verdad? Y las ha declarado sin lugar, diciendo que no es inconstitucional. O sea, todo esto usted lo puede abordar en una posible pregunta, en su respuesta, en el examen privado. Y eso es lo que yo pretendo con este tipo de ejercicios, con el tema también de los laboratorios, el análisis de artículos. Lea, analice y concluya, ¿verdad?, tal artículo con las comprobaciones de lectura para que usted vaya teniendo elementos para su conocimiento principalmente y para superar todos sus exámenes, ¿verdad?, parciales, finales y el examen privado. Pero más importante, para el ejercicio profesional. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué es una interpelación, ya vimos que consiste en un medio de control interorgánico en el cual el Congreso de la República realiza un juicio político. A la interpelación se le conoce también como juicio político contra un ministro de Estado, ¿verdad?, sometiéndolo a un interrogatorio. Esa es la interpelación, un interrogatorio, para verificar su actuación, ¿verdad? Cuando el Congreso, los diputados, tienen duda de algún accionar, por ejemplo, cuando vimos el tema de la pandemia, ¿verdad?, con las famosas vacunas, ¿cuántas veces no fue citado el ministro de Salud para interpelación? Igual el ministro de Finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, es para someterlo a un interrogatorio para verificar su actuación y eventualmente determinar su responsabilidad política en un tema determinado. Entonces, ya hay una compañerita previamente designada que le pedí favor, casualmente, ¿verdad? Tuvimos que ver con un tema académico y pues para solucionarle también su tema académico, le pedí favor de que ella me apoyara. Entonces, está conectada, compañera, sin decir nombres. Sí, licenciado, acá estoy. Entonces, por favor, si es tan amable, como le dimos la indicación de activar también su cámara. Muy bien. Entonces, tiene a la mano su Constitución. Sí, licenciado, acá está. Bueno, entonces yo le voy a pedir favor, ¿verdad? Favor de que en una forma bien despacita o despacito, ¿verdad? Me lea el artículo 165 de la Constitución, primero desde donde dice sección segunda, atribuciones del Congreso, lo que dice atribuciones, y de ahí nos vamos a ir a la literal J. Ok. Está en la literal J, ¿verdad? Sí. Bien. Artículo 165. Atribuciones. Corresponde al Congreso de la República a abrir y cerrar sus periodos de sesiones. Sí. Nos vamos, permítame. Volvamos de esta manera. Sección segunda, atribuciones del Congreso, porque recuérdese que estamos simulando que estamos en un examen privado. Usted ya dio la definición de qué es la interpelación. Ahora lo que vamos a hacer es fundamentarlo, ¿verdad?, para llenar ese requisito en el examen. Ya se dijo que la interpelación consiste en un medio de control interorgánico, el cual el Congreso de la República realiza, etcétera, etcétera.
ahora usted en su examen privado, usted va a decir, licenciado, a su examinador, lo voy a fundamentar en la Constitución Política de la República de Guatemala, y para eso, ¿verdad? Y para eso me voy a ubicar en el 165. Entonces lee el 165, las atribuciones, y hasta en la literal J encontramos el fundamento legal. Entonces yo quiero ejercitarla. Ya me dio la definición, vamos a suponer. El licenciado ya me tiene que decir, ya leí la definición de interpelación, ahora se la voy a fundamentar en la Constitución Política de la República. Lee el 165 donde dice atribuciones, corresponde al Congreso de la República, y de ahí se va hasta la literal J. Hagámoslo de esa manera. Bueno, como ya le di la definición, ¿verdad?, de la interpelación a ministros de Estado, ahora se lo quiero fundamentar, según la Constitución Política de la República, en la sección segunda, atribuciones del Congreso. En el artículo 165 tenemos las atribuciones. Estas corresponden al Congreso de la República. A, abrir y cerrar sus periodos de sesiones. No, vamos a la literal J. Ah, de una vez a la literal J. De una vez, sí, porque esa es la específica. Ok. J, interpelar a los ministros de Estado. Y ahí estamos. ¿Solo ahí? Sí, ¿qué más dice la literal J? Solo sería la J bis. Sí. Conceder condecoraciones propias del Congreso de la República a guatemaltecos y extranjeros. Sí, pero no tiene que ver con lo que es la interpelación, ¿verdad? Entonces lo específico, porque no la van a dejar en el examen que entre a tocar otros temas, es más, la van a llamar a reflexión o la atención, ¿verdad? Entonces, usted como ya estudió Derecho Administrativo, fase pública para su privado, y ya sabe que este tema definitivamente de eso no se va a escapar, esa es la intención de hoy. Entonces, usted lo fundamentó en el 165 y se fue específicamente a la literal J, donde dice interpelar a los ministros de Estado, ¿verdad? Con eso usted ya dio la respuesta correcta y lo fundamentó. Ahora yo le quiero preguntar, ¿usted adquirió su constitución que editó la Corte de Constitucionalidad? Sí, es relativamente nueva, la verdad. Pero es la de la Corte de Constitucionalidad. Así es. Léame si al final de la literal J hay una síntesis de alguna sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Permítame. Sí. Mientras la compañera ubica el consejo de que ustedes obtuvieran la Constitución que edita la Corte de Constitucionalidad, es porque al final de cada artículo, de cada aspecto importante, se le llama Constitución comentada, pero no es comentada. Lo que hay es jurisprudencia, sentencias que ha dictado la Corte de Constitucionalidad, y eso nos ayuda a entender el tema, ¿verdad? Porque aquí podríamos nosotros, incluso en el examen, nos podrían hacer una pregunta capciosa, que es inducir al error, ¿verdad? Eso es capcioso. Podría decir así capciosamente, mire compañera, y no que hay división de poderes. ¿Por qué el Congreso citando a los ministros si los ministros forman parte del Ejecutivo? Entonces, esto nos ilustra. No sé si la compañerita ya encontró. Sí, licenciado. Acá dice reformadas los literales E y H y adicionando el inciso J bis por el artículo 8 del Acuerdo Legislativo número 18-93, el 24 del 11 de 1993. Sí, pero usted no tiene entonces la Constitución que yo recomendé. El problema es que a veces en las librerías que venden códigos
Le dicen constitución comentada, editada, y es mentira. Hay que irla a comprar a la Corte de Constitucionalidad. Yo le voy a leer esto, ¿verdad? No solo para usted, sino para el resto de compañeros. Dice, pongan atención, ¿verdad? La que yo tengo es la que adquirimos o se adquiere o la que sugerí en la Corte de Constitucionalidad. Dice así, el control de los actos del Ejecutivo está en la base del régimen democrático. ¿Sí? Miren lo que dice, o escuchen lo que dice la sentencia de la Corte. Está en la Gaceta 23, expediente número 274-91, de fecha de la sentencia que dictó la Corte, 18 del 2 de febrero de 1992. No dudo que alguien, ¿verdad?, que pudo haber sido un ministro, planteó una inconstitucionalidad porque no quería ir al Congreso a una interpelación, y esto es parte de lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad y nos ayuda a entender, ¿verdad? Primero, sabemos nosotros que Guatemala es independiente, es democrático, republicano, eso ya lo sabemos. Y aquí lo refrenda en esa sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Dice, el control de los actos del Ejecutivo está en la base del régimen democrático que establece nuestra Constitución. Nosotros ya sabemos dónde lo dice. Las injerencias, escuchen, parlamentarias más importantes en el Ejecutivo se producen en materia política, especialmente por el derecho que asiste a los diputados de interpelar a los ministros, derecho de los representados o de los representantes, que es muy amplio, pues la Constitución indica expresamente que no se podrá limitar. Entonces, la ventaja de tener esta Constitución y también su ley de amparo, la original, que edita la Corte de Constitucionalidad, es porque nos puede enriquecer, después de la lectura, leer un par de sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si hubiese esa pregunta capciosa que es inconstitucional, usted le dice, no es inconstitucional. Primero, porque está regulada en la Constitución. Ya le leí el artículo 165, literal J, y además le refuerzo con una parte de una sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad en ese sentido. Dice que es un ejercicio democrático, regulado en la Constitución. Si bien es cierto, hay una injerencia, ¿verdad? Es una forma, recuérdense, de los órganos de control. Es una fórmula que creó la Constitución, el constituyente, ¿verdad? Cuando echaron a andar o le dieron forma a la Constitución que hoy tenemos vigente, y ahí podría usted aprovechar para decir, ¿verdad?, que una Asamblea Nacional Constituyente elaboró la Constitución en 1984, fue aprobada en 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Y que esa Constitución regula como un órgano de control interorgánico, como lo dice su definición, como un juicio político, ¿verdad? Aquellos ministros de Estado que se tenga duda por el legislativo, ya sea por uno o dos o más diputados, si está actuando bien en el ejercicio de su cargo. Entonces, por eso es la importancia de que, pues, desde ya empiece usted a ejercitarse con estos instrumentos. Recuérdese que el éxito no es gratis, hay que invertir, ¿verdad? Tiene un costo y pues tarde o temprano tendrá que conseguir usted
esa Constitución y la ley de amparo que edita la Corte de Constitucionalidad. Y en el único lugar donde usted se garantiza que es la verdadera es yendo, ¿verdad? O yendo a la Corte de Constitucionalidad a comprarla ahí directamente. Y qué mejor si empieza ya, ¿verdad? Para que pues el día de su examen privado le sea familiar, le sea conocido. Mire, yo tengo hasta papelitos con anotaciones en mi Constitución de cosas que son relevantes y que pueden ser importantes a la hora de alguna argumentación, ¿verdad? En mi caso, si es que voy a litigar, si es que voy a dar una clase como la de hoy, o como juzgador tengo que dictar una resolución, ya sea un acto administrativo, ¿verdad? Si estoy en la administración pública, o una resolución judicial, si estoy como juez o como magistrado. Entonces, esa es la importancia de manejar bien nuestros instrumentos legales, principalmente nuestra Constitución. Entonces, le voy a pedir a José que nos pase la siguiente diapositiva. Entonces, nos viene a reforzar que la regulación en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 165 que nos leyó la compañerita, en la literal J, nos habla de las atribuciones del Congreso. Y luego ella sigue, ¿verdad? Porque le pedí favor que me apoyara. Volvemos a activar su cámara, por favor. Y le voy a pedir favor que le dé lectura al 166 de la Constitución. Claro. ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí. Artículo 166, interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones. Paremos, ¿verdad? Porque eso es cuando yo le digo lea, analice y concluya, es esto que estamos haciendo, ¿verdad? Aquí descubrimos que los ministros tienen la obligación. Quiere decir que si son llamados a una interpelación, tienen que asistir obligatoriamente, porque así lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Tengan cuidado porque dije son llamados a una interpelación, porque también hay citación, pero la citación, anótenlo, ¿verdad? Anótenlo en sus notas, la citación es para cualquier funcionario. ¿Verdad? Cualquier funcionario público puede ser citado al Congreso, esa es la citación. En cambio, la interpelación es exclusivamente para los ministros o los viceministros cuando estén en funciones, ¿verdad? En el ejemplo de que un ministro salió del país, toma posesión del cargo en funciones temporalmente el viceministro, y durante ese espacio que él está ejerciendo el cargo, no me quite la pantalla, por favor, manténgamela abierta, ¿verdad? Mueve. Mientras él está ejerciendo el cargo, pues supuestamente incurrió en una posible falta, que así lo considere uno, dos o más diputados y lo llamen al Congreso a una interpelación. Entonces, puede ser también un viceministro, solo que esté en funciones. Entonces, lo que acaba de leer la compañerita en el 166 es sumamente importante. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso. Subrayen, ¿verdad? Volvamos a leer, compañera, por favor. Tienen la obligación de presentarse al Congreso No, a desde fin el de... principio, los artículos se leen 1, 2, 3, hasta que al fin logramos entender, ¿verdad? E interpretar bien, porque los únicos que podemos interpretar las leyes somos los abogados. Okay. Artículo 166, interpelaciones a ministros. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Ahí paremos, ¿verdad? O sea que
pueden ser llamados por uno o más diputados. Con uno que llame, no citado, ¿verdad? Llame a una interpelación a un ministro, el ministro está obligado a comparecer, ¿verdad? Continuemos ahí, por favor, por uno o más diputados. Ok. Se exceptúan. Se exceptúan aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Eso es importante también, quiere decir que hay excepciones, porque la ley del orden público, que nosotros ya manejamos que es una ley o norma constitucional, habla también de que hay secretos de Estado, ¿verdad? Entonces, sobre esos aspectos nunca podría ser interpelado un ministro. Entonces, ahí encontramos excepciones a la interpelación, que puede ser pregunta de privado. Se puede decir, compañero o compañera, hay excepciones a la interpelación. Sí, licenciado, si me permite, lo voy a fundamentar, ¿verdad? En el 166, en las últimas líneas del primer párrafo, y se lo leemos. Se exceptúan aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes, ¿verdad? Entonces, yo, ya que estamos casi al final de nuestro curso, pues que entendamos qué es analizar, qué es leer, qué es interpretar cada artículo cuando yo se lo he pedido en algún laboratorio, en alguna comprobación de lectura, en una hoja de trabajo, en una actividad como la que estamos realizando la tarde de hoy, ¿verdad? Y que se complementa, dígame compañera, ¿con qué se complementa esta actividad? Para los que no han escuchado. La conferencia del día de hoy. Sí, la clase, porque hoy no quiero presumir de conferencista, hoy soy su docente. Con la lectura de artículos para No, justificar. hay una tarea. Bueno, también la tarea, pero esa ya es de complemento al final. Sí, para que tenga la ponderación, ¿verdad? De 5 puntos sumados a su nota del examen final, ¿verdad? Pero solo podrán hacerlo los que estén conectados desde el principio hasta el final. Cualquiera que lo haga, pues no se le prohíbe, se ejercitó, aprendió, pero no tendrá sus 5 puntos, ¿verdad? Y usted escuchó desde el principio, porque pudo haber alguien que se ha conectado después, la razón por qué el 10 de mayo decidí no dar clases. Sí, para las personas, para las mujeres que ya son madres, pues darles ese día y porque todos venimos de una madre. De una madre, ¿verdad? Y queremos festejarla, agasajarla también, ¿verdad? Pero Exacto. no se entienda que no hay clases ese día, ¿verdad? Yo decidí en mis cursos el no dar clases para que ustedes tengan la oportunidad de poder festejar, celebrar con su madrecita o las que ya son madrecitas, ¿verdad? Muy bien, continuemos con la lectura, por favor. Claro. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. Eso es sumamente importante, ¿verdad? El ministro no puede llegar al Congreso sin saber, ¿verdad? De qué lo van a interpelar. Y puse el ejemplo en la clase anterior para que ilustre. Por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente, ¿sí? Es convocado, ¿verdad? No citado a una interpelación, entonces le tienen que dar las preguntas sobre qué lo van a interpelar con 48 horas de anticipación, y es lógico, porque los ministros tienen viceministerios que se encargan de determinado asunto. Y les decía a los compañeros de la sección anterior que pues tengo la suerte de que un ingeniero, amigo mío, que jugamos fútbol en la época de la juventud, que es viceministro en el Ministerio de Medio Ambiente, y logró él ese nombramiento porque se especializó en la UNAM, en México, en aguas.
Entonces, él es viceministro de Medio Ambiente y ve todo el tema relativo con las aguas, ¿verdad? Entonces, si fuera un tema relativo que están convocando al ministro de Medio Ambiente para interpelarlo sobre un tema del agua, pues es lógico que él sea acompañado de su viceministro especializado en eso y también con asesores, ¿verdad? Para poder responder adecuadamente las preguntas que le puedan hacer, porque una interpelación es interrogatorio, son preguntas. Entonces, puede también el ministro hacerse acompañar de algún viceministro o varios y también de asesores, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir acá el artículo en la Constitución y la razón del por qué deben de hacerle llegar con 48 horas de anticipación las preguntas que le van a hacer en esa interpelación. Entonces, volvamos a leer ese párrafo, por favor, compañerita. Claro. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación. ¿Continúo? Sí, por favor. Ni el Congreso en pleno ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar y calificar las preguntas o restringirlas. Muy bien. La voy a dejar descansar, compañerita. Ya puede apagar su cámara. Solo pues quería que usted me apoyara para que no se volviese esto un monólogo y también pues mi garganta descanse un poquito, ¿verdad? Porque ya es una segunda clase. Gracias por su participación y esté tranquila, aprovecho para que su asunto va a tener solución, ¿verdad? Que por sigilo profesional es entre usted y mi persona, pero va a ser solucionado, ¿ok? Gracias, licenciado, por la participación. Gracias a usted. Entonces continuamos, ¿verdad? Ya la compañerita leyó el 166 para ir ganando tiempo porque no nos alcanza la hora de clases. Por eso es que usted tendrá que complementar esta plática o esta clase de hoy con una tarea que debe ser entregada el sábado 13. Tiene de hora límite hasta las 2 de la tarde en el correo respectivo. El artículo 167, según nuestra diapositiva, de la Constitución nos habla de los efectos de la interpelación. Lo voy a leer yo para ganar tiempo. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país. Eso es importante, subrayenlo. Ni excusarse de responder en forma alguna. También es importante. Pero aquí viene algo que hay que resaltar, ¿verdad? Una cosa es subrayar y otra cosa es resaltar. Hay que tener técnicas, ¿verdad? De subrayado para nuestro examen técnico profesional. Subrayar es una regla con un lapicero y subrayo. Resaltar es el resaltador. Ahora, pasarle el resaltador a todo el artículo, ahí lo que estoy poniendo es a colores mi código, ¿verdad? Pero no tengo una buena técnica para mi examen privado. Entonces aquí sí hay que resaltar, ¿verdad? Busque un resaltador y resalte este. Si se emitiere voto de falta de confianza, eso es importante, a un ministro aprobado por no menos de la mayoría absoluta. Nosotros tenemos que saber que hay hoy en día 160 diputados, ¿verdad? La mayoría absoluta es la mitad más uno, porque hay mayoría también calificada. Entonces todo eso lo debemos de manejar para un examen técnico profesional. Pero aquí pide únicamente la mayoría absoluta, que sería del total de diputados, la mitad más uno. Entonces, en ese caso, el ministro presentará inmediatamente su dimisión.
Luego dice el artículo, el presidente de la República podrá aceptarla, podrá, ahí es facultativo, no está obligado. Pero si considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Entonces pongan mucha atención a eso, ¿verdad? Es bien importante. Después de que hubo un voto de falta de confianza, mitad más uno del Congreso, mayoría absoluta, tiene que ir ante el Consejo de Ministros con el presidente y el presidente podrá aceptar o no la renuncia. Si considera que el ministro le es importante, que lo que supuestamente cometió como falta no lo es y lo necesita para su gobierno, el ministro deberá acudir de nuevo al Congreso en un plazo de 8 días, ¿verdad? Para que pues pueda él continuar en el cargo porque obtuvo el respaldo del presidente en Consejo de Ministros. Eso es sumamente importante. Pero vamos a continuar, por favor, José, con las diapositivas. Aquí es donde viene la tarea, compañeros, ¿verdad? La plática de hoy, ¿verdad? La clase. Y por tiempo, ¿verdad? Ya hemos consumido bastante tiempo. Ustedes van a integrar con la ley del organismo legislativo. Se les pidió hoy la ley del Ejecutivo porque por si había necesidad de apoyarnos en algún artículo, pero la tarea se complementará con las mismas condiciones y requisitos que lo hemos hecho cuando hemos tenido un invitado, un conferencista. Lo único es que ahora pues es una clase que se complementa con esa tarea que debe entregar el sábado 13, hora límite 2 de la tarde. Entonces, anote estos artículos, ¿verdad? El 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo es fácil, es del 139 al 145. Los debe de integrar con los artículos que ya hemos analizado de la Constitución para complementar el estudio, el entendimiento, la comprensión, la interpretación y la tarea que usted debe de entregar. Entonces ahí tenemos, vamos a dejar unos minutitos, aunque es fácil, es del 139 al 145 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. La diapositiva lo que tiene es el epígrafe de cada uno de esos artículos. El 139, interpelaciones. 140, excusas en cuanto a interpelaciones. 141, procedimiento en las interpelaciones. 142, debate en las interpelaciones. 143, propuesta de voto de falta de confianza. El 144, aprobación del voto de falta de confianza. Y 145, que es la apelación del ministro. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sujetos de la interpelación. Ya vimos en el 166 quién la puede solicitar, 1 o 2 diputados, ¿verdad? Del Congreso de la República. Eso está regulado en el 166. ¿Cuál es el objeto? A fin de contestar las interpelaciones, preguntas que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. La integración del 166 de la Constitución con el 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
que es lo que tienen que complementar ustedes en su tarea. Entonces, las interpelaciones podrán hacerse por uno o más diputados. Siguiente diapositiva. ¿A quién se le puede interpelar? Ya lo vimos en el 166, los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones, preguntas que se les formulen. Complementado con el 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. ¿Verdad? Que eso pues lo vamos a omitir lectura hoy porque lo tendrán que hacer ustedes en casa para su tarea. Siguiente diapositiva. Puede interpelarse a varios ministros a la vez, eso lo vamos a encontrar en el 167 de la Constitución, ya no nos alcanza el tiempo para leerlo acá, pero dice que en igual forma se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede exceder de 4 en cada caso. Entonces sí se puede interpelar a varios ministros, no puede exceder de 4 ministros, regulada en el 167 de la Constitución, integrado con el 145 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Asuntos que pueden hacer objeto de interpelación, creo que es la siguiente diapositiva, por favor, José, ¿sí? Asuntos que pueden ser objeto, sería el ámbito de la interpelación, así se podría preguntar en un privado. Eso lo hemos encontrado allá en el 166, le dimos lectura. Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellos o aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes, integrado con el 139 en la tarea que ustedes tendrán que presentar el sábado. Creo que la siguiente nos habla de la asistencia obligatoria, por favor, José. Así es. El 167 nos dice, cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna. 167 de la Constitución, integrado con el 140 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que ustedes lo tendrán que hacer la integración en su tarea. Y creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad, José? Ya no hay más diapositivas. Hacerle, ya no hay más. Bueno, entonces retirémosla para que usted pueda subir la asistencia y pues ahí estaríamos concluyendo con la actividad del día de hoy. Cintia Suseli está levantando la mano, dígame, Cintia. Sí, buenas tardes, licenciada. Yo solo quería comentarle sobre un asunto, pero no sé si me espera un ratito o se lo puedo decir de una vez. ¿Pero es en relación a la clase de hoy o es un tema de algún problema? No, licenciado, con el tema de hoy todo claro. Es respecto a mi nota. Es que fíjese que yo entonces sí esperemos Ok, a gracias, que los licenciado. compañeros firmen asistencia Gracias. y nos quedamos de último, ¿le parece? Gracias, licenciado. Con gusto, bien. Entonces, no sé si José ya subió la asistencia de salida y damos Ya concluida la está clase. subiendo. Entonces, que Dios les bendiga a todos y pues feliz Día de las Madres a quienes lo son anticipadamente y los que aún tienen a su madrecita, pues también feliz Día de las Madres para ellas, ¿verdad? Y las que pues ya se nos adelantaron, allá en el cielo tendrán su celebración, ¿verdad? Al lado de nuestro Padre Celestial. Entonces, se van desconectando para poder atender a la compañera su problema, ¿verdad? Que vamos a hacer una excepción el día de hoy. Cintia, Buenas tardes, por licenciado. favor.
Sí, buenas tardes, Lick, nuevamente. Fíjese que con el tema del segundo parcial, cuando subieron las notas me percaté que tengo únicamente 10 puntos sobre 40. Sí. Entonces me aboqué con José García y él me indicaba que tenía que enviar un correo al correo de la sección, ¿verdad? Sí. En este caso sería el Y ya H. lo envió. Yo lo envié desde el día viernes de la semana pasada, justo cuando enviaron las notas y Sí. no recibí respuesta. Cintia, sí, Nuevamente, Cintia va a recibir respuesta, así como la compañerita que le di intervención hoy. Solo le pediría por favor a usted y al resto de compañeros que entiendan, ¿verdad? Son dos secciones numerosas de la tarde. En la noche, en Procesal Civil, tengo dos secciones con casi 500 alumnos en cada sección. Entonces, solo tenga paciencia. Claro que la de interés es usted. Eh, yo le pediría a José que tome nota especial de lo suyo. Me imagino que Fátima está en lo mismo. Fátima. está bien, licenciada, sí, solo me quedé como que con la duda por si no lo había visto o algo así, pero ya que usted me dice que pues hay que tener paciencia, entonces ya Y me por quedo más favor, tranquila. ¿verdad? Créame que no es fácil. Yo no vengo a improvisar. Preparo mis clases, los laboratorios, los reviso, también las comprobaciones. Hay que calificar, hay que tabular todo eso, hay que reportar notas, etcétera. Y pues no me quejo. Yo me siento muy orgulloso de que mis secciones sean numerosas, ¿verdad? Entonces, pero eso sí provoca que haya tardanza en algunas cosas. Nos enfocamos principalmente en reportarles lo antes posible sus notas, ¿verdad? Para que ustedes precisamente tengan cómo poder pedir revisión o argumentar. Lo único es que hemos decidido que no sea en tiempo de clase para que pues no interrumpamos lo más importante que es la clase. No quiero decir que el problema de usted no sea importante, ¿verdad? Para mí, lo más importante son mis alumnos y todos sus asuntos son importantes. Entonces, que tome nota ahí, José, por favor, y tendríamos que insistir, ya sabe usted a quién, ¿verdad? José, por favor, para que les encontremos solución inmediatamente a los compañeros que tengan problema con su nota, tanto en la jornada vespertina como en la jornada nocturna. ¿Estamos, Cintia, y estamos, Fátima? Sí, licenciado, muchas gracias. Gracias Licenciado, por su buenas comprensión. tardes. Sí. Disculpe, Rosy Noriega también nos levanta ahí, ¿le será el mismo problema? licenciado, ¿me Buenas escucha? tardes, licenciado. Buenas tardes. Dígame, Rosy. No, solo con una pregunta de las hojas máximo de la tarea, ¿de cuánto sería? Igual como lo hemos dicho en las conferencias anteriores, lo único es que ahora nos envió el anuncio porque es una clase normal, solo que se complementa con esta tarea, ¿verdad? Recuérdese que lo más importante es el aprendizaje, ¿verdad? Si usted pudiera poner 100 hojas, 100 hojas, ¿verdad? Pero no, eso es simplemente un resumen, una síntesis de la plática y la integración de esas normas que son importantes con la Constitución, ¿verdad? ¿Estamos? Está bien, licenciada, muchas gracias. Va. Bendiciones y feliz tarde, que nos vemos primero Dios en el próximo día que tengamos actividad. Yo paso a desconectarme, José, que tenga una feliz tarde también. Muy bien, igualmente.